Bueno, buenas noches a todos, a todas. Con Gerardo venimos de un panel en el que abordábamos exactamente todo lo contrario de lo que estamos abordando en este. Estamos haciendo el esfuerzo de cambiar de chip y no es tan fácil porque el otro panel era sobre las izquierdas del continente. Entonces, bueno, toca cambiar de chip. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos que me parecen importantes compartir. Una de las apreciaciones que a veces muy rápidamente también lanzamos al aire es que las derechas y las ultraderechas están ganando en América Latina de una manera muy llana. Nosotros en CELAC hicimos un intento por ponerle cifras a esto, ¿no? Hicimos una comparación entre América Latina y Europa. Y en América Latina, por 3 vías diferentes, una, comparando cuántos gobiernos progresistas o de izquierdas existen hoy y cuántos gobiernos de derechas o ultraderechas existen en América Latina. Ese es un camino. Y ese camino nos muestra que no es así. El 56% de los gobiernos que gobiernan hoy en América Latina son gobiernos de izquierda o progresistas. Y eso que no estamos contando ahí, ni Perú ni Bolivia. Soy boliviana y por eso digo hoy acá que el gobierno de Luis Arce no es un gobierno de izquierda ni progresista, es un gobierno de derecha y con conductas en algunos casos, como la criminalización de la protesta social, de derecha y de ultraderecha. Pero tampoco el gobierno de Perú, porque la señora Boluarte entró como vicepresidenta de Castillo, después de un golpe de Estado se sienta ahí, pero nadie la eligió como presidenta. Así y todo, la mayoría de los gobiernos son de izquierda y progresistas. No sucede lo mismo en Europa. En Europa es brutal. En Europa esa misma cifra, si la miramos, es de 12%. O sea, ¿qué gobiernos de izquierda o centro izquierda, qué porcentaje hay? Es tan solo el 12%. Entonces, acojo la mirada de Magda, pero tampoco podemos decir tan alegremente que la ultraderecha y la derecha están arrasando en Latinoamérica, porque si no nos equivocamos también en el diagnóstico. Nuestros pueblos no están eligiendo gobiernos de derecha y ultraderecha mayoritariamente. Lo medimos de otra manera. ¿Qué población de nuestra región está gobernada por gobiernos de izquierda? El 79% de la población. Obviamente ahí se come un gran porcentaje. Uruguay y Bolivia somos chiquitos, pero México y Brasil, por ejemplo, tienen unas poblaciones enormes y optaron por gobiernos de izquierda y están siendo gobernados por gobiernos de izquierda. Otra manera en la que medimos el PIB, pues el 78% de gobiernos otra vez en Latinoamérica están siendo gobernados por la izquierda. Aquí quiero decir que no hay que preocuparse por la derecha y la ultraderecha, no. Pero lo que tampoco se puede decir tan alegremente es que el avance de la derecha y la ultraderecha es similar en Latinoamérica a la de Europa. No. Hay diferencias y son diferencias marcadas. Esta constatación en cifras nos permite sí tener la alerta necesaria, pero también reconocer cuáles son las fortalezas de nuestros pueblos y de la decisión en el voto popular de nuestros pueblos por haber optado por
procesos que sigan defendiendo sus derechos. Y un segundo elemento que quiere, bueno, aquí hay otras complejidades que no voy a entrar, pero esa comparativa sí me interesaba. Si pasamos a la siguiente diapositiva, sí me interesa puntualizar otros datos. La derecha y la ultraderecha, esos gobiernos y liderazgos de derecha y de ultraderecha me voy a ceñir ahí, no son homogéneos. Solemos repetir que son absolutamente homogéneos en sus medidas económicas y varían en su discurso cultural, en su discurso de batalla cultural, tratando de convencer a la gente de su modelo. Pues esto tampoco es totalmente así. Hicimos una comparación en CELAC Data de esos liderazgos: Milei, Bolsonaro, Uribe, Duque, Lasso, Noboa, Meloni, Trump y Bukele. Son uniformes en la aplicación de recetas económicas. 18 medidas que hemos observado en sus gobiernos, desde obsesión con el déficit fiscal, reducción de la inversión pública, recorte del gasto público que también va en educación, en salud, etcétera, etcétera, hasta liberalización de precios de combustible, etcétera. Pues miren el comportamiento. Del lado izquierdo tienen a Milei, donde sí, en todas esas 18 medidas económicas, asume posturas ultraconservadores, ¿no?, en lo económico. Y del otro extremo de la tabla tenemos a un Bukele que de las 18 apenas asume 4. Entonces, tampoco podemos mirar a esos gobiernos y liderazgos de ultraderecha como uniformes. Esto nos convoca a buscar esas coincidencias, sí, a entenderlas, a profundizarlas, pero también a entender que no son una calcomanía que se repite en todos nuestros países. Ahora sí podemos sacar la diapositiva, porque sí me interesa reflexionar sobre algunos aspectos, y para mí uno de los centrales es que efectivamente la ultraderecha viene a desmantelar en América Latina todos los avances en derechos y, por supuesto, en esta América Latina que en las últimas décadas ha avanzado fundamentalmente de la mano de otorgar derechos a los pueblos indígenas, a las mujeres. Y no estamos hablando solo de derechos políticos, estamos hablando de derechos políticos, económicos, etcétera, sociales. Por supuesto, quienes se convierten en el adversario y el enemigo a vencer, a derrotar, a destruir. Pues las mujeres, el feminismo, toda la propuesta del feminismo y la propuesta de los pueblos indígenas, que nos llevaba a pensar que el desarrollismo no era el modelo único posible que teníamos que seguir. Y ahí se enlaza con otros temas como medioambientales, como el neocolonialismo, la lucha contra el racismo, etcétera, etcétera. Y este desmantelamiento de lo avanzado no es que nos tenga que convocar solamente a poner una posición defensiva, porque ellos no están en una posición defensiva, ni en América Latina ni en ninguna parte. Miren, yo tengo todavía mis discusiones internas
conmigo misma, no con otros compañeros. En Bolivia están de moda las discusiones internas con otros compañeros, pero yo estoy hablando de una discusión mía en si me quedo con la versión de que la ultraderecha es una versión absolutamente nueva de la derecha o es una construcción de la derecha que la utiliza como herramienta. No tengo una posición cerrada, pero a mí me llama, por lo menos debería llamarnos la atención, que muchas veces la derecha convoca a las poblaciones a decir: venga izquierda, siéntese conmigo, pongámosle juntos un freno a la ultraderecha, pero cuando les toca gobernar a la derecha, en vez de hacer alianza en el gobierno con la izquierda, se va a gobernar con la ultraderecha. No era que nos había convocado a la izquierda a hacer una alianza a la derecha democrática, entre comillas, etcétera. Nos había convocado a hacer un gobierno, a hacer un freno, un muro de contención para evitar que la ultraderecha venga a gobernar. Y entonces, ¿por qué cuando esa derecha tiene en sus manos la decisión de optar por gobernar en alianza con la izquierda, decide gobernar en alianza con la derecha? No les estoy diciendo algo rarísimo, acaba de suceder en Francia. Es decir, tengo mis dudas. En Bolivia, hoy que estamos a pasos de un proceso electoral el 17 de agosto, los fichajes de la ultraderecha y de la derecha, estoy hablando de candidaturas a diputaciones, senaturías, etcétera, son intercambiables como la ropa interior, discúlpenme, compañeros. O sea, hoy están en el partido de la ultraderecha o en la formación política de la ultraderecha y mañana están en la formación política de la derecha, sin ningún desparpajo. No les tiembla el pulso. Pero además hay algunos elementos que nos alertan de que América Latina, si bien no está vacunada contra la ultraderecha, ni mucho menos, América Latina está en disputa, y esa disputa es una disputa continua. Es decir, quienes creían que la primera ola de la izquierda y el progresismo se había agotado, pues le demostramos con elecciones, con voto popular y con construcción de propuesta que no se agotó. Y ahí vino Colombia, y ahí vino México, y ahí vino una segunda ola progresista que no solamente es capaz de disputarle el espacio político a la derecha y la ultraderecha en el continente, sino que es capaz de generar renovación de la agenda política y de la agenda económica que estamos discutiendo. Hay una frescura para aquellos y aquellas que dicen que la agenda progresista se agotó. Pues yo vuelvo a repetir que lo que propone Petro en Colombia es tan profundamente refrescante para el mundo en términos de plantear que no es el desarrollismo el único camino y la explotación de los recursos naturales y la venta de esos recursos naturales el único camino. Las feministas estamos diciendo que el único camino no es dejar a un lado la agenda del cuidado de la vida, sino que hay que ponerla en el centro. Por lo tanto, no siempre la respuesta a esa ultraderecha es intentar suavizarnos e ir al centro. Yo creo,
y ahí sí no tengo duda, que radicalizar la agenda es el camino de respuesta a la ultraderecha.